Les voy a invitar, hermanos, que puedan abrir sus Biblias, sus escrituras, allá en Filipenses capítulo 1, verso 3 al 11, por favor, hermanos. Ahí estamos pasando nuestro sermón de esta tarde, ahí estaremos basándolo. Filipenses capítulo 1, verso 3 en adelante. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir todo esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, en mis prisiones, en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de que como os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Esta escritura, hermanos, la carta de los Filipenses, es una carta muy bonita, y es una carta que el apóstol Pablo habla de que hay gozo al escribir esta carta. De hecho, es una de las cartas que parece que hay un afecto especial por los filipenses. Pero para entrar en materia, quiero que hagamos un poquito de contexto cultural, un contexto en cuanto a esta carta. La carta de Filipos es una carta especial. Dice que Filipos es una ciudad de Macedonia. Si lo puede ver, ahí está este puntito. Y esta ciudad fue fundada por Filipo de Macedonia, un griego. Y entonces esta ciudad, ahí más adelante, fue dominada por los romanos y se volvió también parte de una ciudad de los romanos, y ahí vivían muchos veteranos romanos. Es importante que aprendamos de Filipo. La congregación de la iglesia en Filipo fue fundada por el apóstol Pablo, la estableció el apóstol Pablo en el segundo viaje misionero. Y luego, él llegó a este lugar prácticamente por dirección divina. Si leemos este pasaje allá en Hechos 16:8, dice: y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie rogando, diciendo: pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciáramos el Evangelio. El apóstol Pablo estaba saliendo en su segundo viaje misionero, y él tenía la intención de ir hacia Asia Menor, pero resulta ser que dice que se le impidió esa posibilidad. Entonces, en su segundo viaje misionero, vemos que él salió de Antioquía, llegó a Derbe y a Listra, donde encontró a Timoteo, y se hizo Timoteo con ellos, comenzó a andar. Llegó a Iconía, Antioquía, y quería ir hacia Frigia y hacia Bitinia, pero no se le permitió, así que llegó hasta Troa. Y estando en Troa, tiene esta visión de un hombre macedonio. La parte de ahí, cruzando el mar Egeo, es Macedonia. La primera ciudad, Nápoles, y después sigue Filipos, que es la ciudad de la cual estamos hablando, a la que fue dirigida esta carta. Esta carta fue escrita entre el 56 y 57, desde la prisión. No se sabe con exactitud en qué prisión fue, si cuando estaba en Éfeso, en Cesarea o en Roma.
Más o menos estamos hablando de que entre 5 y 8 años después de que Pablo pasó por primera vez en Filipos, es que él está escribiendo. Entonces, ¿por qué esta congregación es tan especial para el apóstol Pablo? Esta tarde he titulado este tema como rogando con gozo por todos vosotros. Y la pregunta que me hago, ¿por qué rogaba con gozo Pablo por los filipenses? ¿Qué tenían de especial los filipenses? ¿Qué podemos aprender de los filipenses? ¿Por qué Pablo rogaba tan especialmente por estos filipenses? Y entonces, en esta tarde quiero que veamos las razones por las cuales Pablo se enfocó en rogar por qué estaba haciendo esto. Y es que esto nos va a permitir, hermanos, también saber cómo estamos delante de Dios. Como primer punto, por su comunión en el Evangelio. Quiero que vayamos al verso 5, dice, por vuestra comunión en el Evangelio. Ahí dice que Pablo está diciendo que él quiere, se acuerda en sus oraciones y ruega por ellos todo el tiempo con gozo por vuestra comunión en el Evangelio. La palabra comunión viene de koinonía, tener en común, compañerismo, participación en común, tener parte o coadyugar en la extensión del, o sea, esto está diciendo que coadyugaron en la extensión del Evangelio mediante la aportación de dones, aportación voluntaria. Los filipenses recibieron el Evangelio y tuvieron en común el trabajo de la expansión del Evangelio. Y es que muchas veces, hermanos, nosotros creemos que nosotros recibimos el Evangelio y hasta ahí, ya recibí el Evangelio, ya soy salvo y hasta ahí se queda mi labor. La iglesia de Filipos, los filipenses, no se quedó en ello, sino que ellos participaron con Pablo en ese trabajo. Dice allá en Filipenses capítulo 4, 14, dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Los filipenses tenían una característica, ellos se daban, ellos querían participar con Pablo, estaban dispuestos a trabajar por el Evangelio, ellos estaban dispuestos a dar. Y esta palabra en participar es sukonoineo, compartir con otros lo que uno posee a fin de subvenir a sus necesidades. Estos filipenses estaban dispuestos a dar de lo suyo. Y es que, hermanos, muchas veces nosotros creemos que el Evangelio lo recibimos gratuitamente. Ya estuvo. Pero ¿qué hacemos con el Evangelio? Perseveramos en él. Pero cuando nos vemos que tenemos que o se necesita expandir el Evangelio, muchas veces ya no queremos participar del Evangelio. Esta iglesia participaba en comunión en el Evangelio. Por vuestra comunión, dice, y por el Evangelio, las buenas noticias, en la obra de la predicación de las buenas noticias. Hermanos, las iglesias muchas veces fallan en esto, de participar en la proclamación de las buenas noticias. Muchas veces las iglesias no crecen porque no hay proclamación de las buenas noticias. Y pareciera que esas buenas noticias solamente se quedan a cargo de una o dos personas, pero esas personas ni siquiera tienen el apoyo para poder hacerlo. Mire que dice Filipenses 4:15, hermano. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Miren la característica de esta congregación, de esta iglesia. Todas las demás iglesias habían recibido de Pablo el Evangelio, les había predicado. Sin embargo, en el trabajo del Evangelio, de estar haciendo eso, nadie participaba con Pablo, excepto los filipenses, que querían participar para que pudiera expandirse el Evangelio. Hermanos, en realidad,
necesitamos tener ese corazón que tenían los filipenses, desear que se expanda el evangelio. Hoy tenemos mucha ciudad que recorrer, pero ¿qué pasa? Necesitamos filipenses en las congregaciones de buen corazón, que deseen tener comunión con el evangelio, que quieran tener como algo en común para que puedan expandirse el evangelio. Miren, pero ellos no solamente participaron en los bienes, sino que ellos participaban mucho más de eso. En el versículo 7 dice así, fíjense que dice el versículo 7 de Filipenses 1, dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en mi defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia. Los filipenses no solamente apoyaban al apóstol Pablo en cuanto a los bienes, sino que también ellos se preocupaban en muchos otros aspectos. Dice que Pablo los tenía en el corazón. ¿Por qué los llevaba en el corazón? Pablo habla del amor que tiene por los hermanos, que hacen siempre que les recuerde y ore por ellos. Son hermanos especiales, porque no solamente se quedan quietos, sino que están perseverando en el evangelio. Dice, pero igual por el interés de ellos, por ayudarle en la misión de la predicación. Filipenses 1:19, porque sé que por vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Los filipenses también oraban por Pablo. Y es que, hermano, una congregación que no ora por sus evangelistas, una congregación que no ora por los que están haciendo la obra, una congregación que no están interesados en participar en esto, aun por lo menos en las oraciones, es una congregación que no va a entender, no va a comprender lo que vale un alma, lo que vale en la predicación del evangelio. Y es que, hermano, muchas veces nos portamos egoístas en cuanto al evangelio. Yo ya lo recibí, a ver cómo le toca, a ver cómo le llega a otro, no me importa. Sin embargo, estos filipenses, Pablo los amaba porque estaban dispuestos no solamente a estar en sus bienes, sino también estar en sus corazones. También dice que en mis prisiones, algo interesante es que en el capítulo 2 nos habla de que los filipenses se preocuparon de que Pablo estuviera bien, y todavía fue Epafrodito, fue hasta a buscarlo, a encontrarlo, y le fue a ayudar. Y dice allá en el verso 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, mire, compañero de milicia, vuestro mensajero, ¿sí? Y ministrador de sus necesidades. Epafrodito había ido a ver a Pablo, lo había buscado, había luchado, y se puso en la condición de apoyar a Pablo, de estar colaborando con Pablo, de estar siendo compañero de milicia. Pero estando en esa situación, Epafrodito se enferma, y se enferma grave. Tanto así que Pablo tuvo miedo de perder a este varón. Él tuvo miedo. Y dice en el versículo 27, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pablo estaba viendo que este hombre, este hermano, estaba con él, y este hermano estaba regresando, ahora llevando la carta. Esta carta se la está llevando a los filipenses, para que los filipenses lo recibieran y se sintieran gozosos por ver a este hermano trabajador. Hermano, ¿cuándo oramos por aquellos que están ministrando? ¿Cuándo nos preocupamos por nuestros hermanos en la congregación? Estos hermanos se preocupaban por cada uno de los hermanos. ¿Sabe que muchas veces, ahorita en este tiempo de pandemia, muchos de nosotros no nos hemos preocupado por algún hermano?
nos hemos olvidado, estamos más preocupados por nosotros mismos, por nuestra situación, por nuestra salud, pero nos olvidamos de la condición del hermano. Esta iglesia estaba preocupada por este hermano que estaba enfermo y quería saber cómo estaba. Pablo dice en el capítulo 2, dice que Dios no permitió que tuviera ese dolor en su corazón. Pablo amaba a este varón. Dice que también ellos participan en su defensa y en la confirmación del evangelio. En cuanto a defensa se habla cuando hay una defensa verbal, cuando hay una apología. Pero dice la palabra confirmación del griego bebairosis, significa firmeza. Y es que estos filipenses en verdad tenían una firmeza, tenían una seguridad. El evangelio se confirmaba en ellos, de que el evangelio en verdad era eficaz, era efectivo. Mire, no sé si se acuerdan, y creo que no lo mencioné, pero si ustedes recuerdan qué pasó en Filipo cuando llegó Pablo, ¿se acuerdan que la primera persona que creyó fue Lidia? Y cuando Lidia cree, le dice, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad en ella. Miren la actitud de Lidia. Lidia dice, si ustedes piensan que yo soy fiel y soy digna, vengan a la casa. Y dice que entró a su casa los apóstoles, el apóstol y Silas, allí, y estuvieron con ella. Esa es la actitud. Pero es judía. Pero cuando vemos el caso del carcelero, dice que él pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y dice que lo llevó a sus casas y les limpió las heridas y les dio de comer. Y fue bautizado. Entonces, la confirmación del evangelio es de que el evangelio, cuando se recibe en verdad, da frutos. Da frutos. Entonces, Pablo está gozoso porque está viendo esos frutos de aquel evangelio que se había dicho. Segundo punto, por su dedicación desde el principio. Es que desde el primer día hasta ahora, dice Pablo ahí en el verso 3, dice que verso 5, desde el primer día hasta ahora. Y esta palabra nos hace ver diferentes, si lo razonamos, se refiere a varias cosas. Podemos decir que se habla de perseverancia. Y la perseverancia es la firmeza y constancia en la manera de ser y obrar. Hay una firmeza, una constancia. Estos hermanos, desde que conocieron a Pablo, estaban firmes en esa manera de ser. Dice que desde el primer día hasta ahora, dice allá en el 2:12, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, como en mi presencia, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Miren, hermanos, estos hermanos estaban siempre ocupados, obedeciendo. O sea, no necesitaba estar Pablo. Desde el principio obedecieron y continuaban. Había una perseverancia en lo que habían aprendido. También había una permanencia, acción de mantenerse en el mismo lugar, estado, condición y lugar o estado. Constancia, tenía constancia estas personas. ¿Por qué? Porque constantemente estaban haciendo lo mismo, voluntad inquebrantable, y continuaba en la determinación de hacer una cosa o un modo, o en el modo de realización. Mira, estos hermanos dice que ellos constantemente le enviaban dinero, ayuda a Pablo, eran constantes. ¿Sabe que muchas veces cuando pasa una situación, resulta ser que nos dicen, oye, hay esta situación, hay que apoyar, hay que hacer esto, y ¿sabe qué? Decidimos, ¿sabe qué? No, ya estuvo, un tiempo nada más. No somos constantes en lo que debemos hacer, nos cansamos. Estos hermanos eran constantes. ¿Cómo no poder sentir gozo en orar, Pablo, por ellos?
si eran personas que desde el principio estaban allí, siguiendo y constantemente. Los filipenses estaban siguiendo las indicaciones de Pablo en cuanto al Evangelio. ¿Se acuerdan allá lo que les escribió Pablo a los Corintios? En 1 Corintios capítulo 15, verso 1 al 2, dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. Mire, recibisteis. Los filipenses recibieron el Evangelio, pero no solamente lo recibieron, sino que también perseveraban en el Evangelio, ¿sí? Y por el cual asimismo retenían la palabra. Ellos retenían la palabra. Lo vemos en su actitud, en su trabajo, en su esfuerzo, en su dedicación. Que os he predicado, son salvos. Por lo cual Pablo se podía regocijar, porque los hermanos eran salvos, eran constantes, habían retenido, estaban haciendo lo que habían recibido. ¿Sabe cuál es el problema? Muchas veces nosotros decimos: recibí el Evangelio, creí el Evangelio, pero no somos constantes, no nos esforzamos, no buscamos a seguir. Olvidamos retener la palabra. ¿Y cuándo la dejamos de retener? Cuando comenzamos a olvidar que esto está mal, que yo debo reunirme, que yo debo hacer la ofrenda, que debo participar en la cena, que debo amar a mis hermanos. Todas las cosas, cuando nosotros dejamos de hacer, dejamos de retener la palabra. Estos hermanos nos muestran que estaban reteniendo la palabra. ¿Cómo no amar? ¿Cómo no orar con gozo por estos hermanos? Pablo, tercer punto por el cual Pablo se gozaba en orar por estos hermanos, se gozaba por su crecimiento espiritual. Es que el crecimiento espiritual es necesario. El que recibimos el Evangelio, debe haber un crecimiento. Pablo está convencido de su crecimiento en la medida de la permanencia del Evangelio. Mire qué dice el verso. Vamos a leer allá Filipenses 1 y el verso 6. Dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mire, está persuadido. ¿Qué quiere decir? Que él está convencido, está completamente seguro de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Pablo estaba convencido de que todos estos hermanos que habían comenzado iban a ser perfeccionados, iban a ser completados. Mire, el que comenzó, ¿quién comenzó la obra? Y es interesante ver esto. El que dio inicio a la conversión de los filipenses, ojo, no es Pablo. No es Pablo. Es que Pablo inició la conversión. No es Pablo. No fue su hermosa predicación, no fue su palabra, no fue el trabajo de Pablo, ni siquiera el poder de Pablo. No fue. ¿Quién fue? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Que él estaba yendo hacia Asia, y el que lo mandó, el que le dijo: ¿sabes qué? Vamos hacia Macedonia. El que dijo: venga a Macedonia, fue llamado divino. Pero no solamente eso, dice que cuando estaba en Filipos, dice Hechos 16:14, entonces una mujer llamada Lidia había ido a la oración, estaba predicando en la oración. Dice que había una mujer llamada Lidia, vendedora púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿Y quién fue el que inició la obra? El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Sabe que muchas veces creemos que las cosas suceden por nuestras manos, por nuestra capacidad, por nuestra inteligencia, y quitamos el valor, le quitamos el lugar al Señor porque creemos que de nosotros depende? Pablo no hace esto. Pablo sabe que el crecimiento y la permanencia del Evangelio
va a hacer crecimiento. ¿Pero por qué? Porque el que comenzó la obra la va a perfeccionar. Porque la obra no es de él, la obra es del Señor que abrió el corazón. ¿Sabe por qué muchas veces la obra no funciona? Porque el Señor no es el que abre el corazón. Muchas personas vienen al Evangelio porque me dijo mi papá, porque me dijo mi mamá, porque quiero enamorar a la muchacha, porque ya me están viendo feo, porque tengo problemas, porque me dijeron que si vengo a Cristo ya mis deudas se van a acabar, por muchas razones, pero no, en realidad no se abre por amor a Cristo, por el deseo de servir, por el deseo de avanzar con Cristo. Estos hermanos habían sido abiertos su corazón por el Señor. Mire, otro ejemplo, Hechos 16, 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Quién hizo esto? ¿Pablo? ¿Pablo hizo esto porque estaba en la cárcel? Lo hizo el Señor. El Señor hizo esto. El que está empezando la obra es el Señor. Y sacándolos dijo el carcelero, y le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Quién movió el corazón del carcelero? Fue Dios. La obra es del Señor, la obra es de Dios. Y si Dios está haciendo la obra y está utilizándonos como instrumentos, entonces la obra se va a perfeccionar y va a crecer y vamos a permanecer. Muchas veces, hermanos, nos equivocamos pensando que depende de nuestra fuerza, pensando que depende de nuestras habilidades, de nuestros conocimientos. En verdad, debemos dar el lugar a quien corresponde. El crecimiento espiritual depende de nosotros o de Dios. Depende de Dios, que es el que lo da. Pero necesitamos estar perseverando en el Evangelio. Nadie va a crecer espiritualmente si no cumple lo de Corintios capítulo 15. Permanecer, retener y estar y tener el Evangelio como nuestro, siguiendo esos pasos. Dice que en vosotros, el que hizo la obra en vosotros. ¿Quién es el que hace la obra? En vosotros. El apóstol Juan nos escribe y dice que el Señor Jesús dijo: y cuando venga el Espíritu Santo, viniere, le convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. El que convence al pecador no es nuestra palabra, no es mi oratoria, no es mi inteligencia, es el Espíritu Santo que convence al mundo de pecado, que convence de justicia y que convence del juicio venidero. Es el Señor. Dejemos que el Señor haga el trabajo, trabajemos para el Señor, hagámoslo honradamente, ¿sí? Pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que quiere y os hará saber todas las cosas que habrá de venir. El Espíritu Santo es el que nos guía. Dejemos que nos guíe el Espíritu Santo, hermanos. Muchas veces nos dejamos guiar por conocimientos de psicología, conocimientos de técnicas. Vamos a hacer una técnica nueva para evangelismo, vamos a hacer una técnica de esto, vamos a hacer lo otro. Dejémonos guiar por el Señor, porque Él es el que nos guía. Hermanos, crecimiento espiritual depende de la manera que el Señor haga su obra, pero tenemos que estar perseverando en el Evangelio. La perfeccionará. La palabra perfeccionará es que la completará, la hará completa. La palabra epiteleo, llevar a través al final, plenamente completar, donde el tiempo presente continuo indica un proceso
Perfeccionar no es volverse perfecto de la noche a la mañana, es un proceso de todos los días. ¿Sabe? Muchos de nosotros creemos que porque ya somos cristianos ya somos perfectos, ya estamos completos. ¿Sabe? Todavía nos falta, hermanos, todavía nos falta más conocimiento, todavía nos falta más dominio propio, todavía nos falta más conocimiento del Señor, todavía nos falta más oración, todavía nos falta más, hermano, aún más. Es un proceso que debemos llevar, pero tenemos que hacerlo todos los días. Es un proceso que debemos llevar todos los días. ¿Sabe que muchos detienen su proceso? Detienen su proceso y retroceden en el proceso. Cuando tú comienzas a tener un proceso con el Señor, cada día tienes más ansias del Señor, más deseo de conocer al Señor, más hambre del Señor, más sed del Señor. Mientras más entiendes del Señor, más quieres del Señor. Si usted no está sintiendo el deseo de conocer más de Cristo, más de Dios, su proceso se está deteniendo, hermano. Usted no se está completando, no se está perfeccionando. Usted necesita más de Dios, más tiempo con Dios, más oración de Dios, más estar con Dios. Se necesita, hermano. Así que necesita completar. 2 Corintios dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ese es el proceso, hermanos. Llegar a la santidad, perfeccionarnos en la santidad, limpiándonos de la contaminación de la carne, limpiándonos de la contaminación del mundo, limpiándonos de toda esa maldad, de las cosas que nos atraen. ¿Por qué? Si te atraen más las cosas del mundo que las cosas de Dios, no te estás perfeccionando, no te estás completando, no te estás santificando, no estás teniendo temor de Dios. Así que, hermano, yo le invito a que pensemos en cómo va a ser nuestro crecimiento. El cuarto punto y último: por su amor profundo y sincero. Dice en el verso 8 dice: por Dios que me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesús. Pablo dice esta frase porque Dios me es testigo. Pone a Dios de testigo. Y la palabra testigo viene del griego martus, de la palabra que viene como mártir, que hoy conocemos como mártir, pero que lo que está diciendo es que uno que da testimonio mediante su muerte, denota uno que puede certificar, que certifica aquello que ha visto, oído y conoce. Pablo está diciendo que Dios sabe porque ha escuchado cuánto y conoce y ve cuánto Pablo ama a los hermanos. Este nivel de decir Dios es testigo de cuánto te amo es un nivel muy alto. Poner a Dios de testigo. ¿Sabe, hermano? Decir que yo les amo a ustedes y que Dios es mi testigo es muy difícil, porque tendría que ser completamente Dios el que certifique eso, y para que certifique eso tiene que haber una verdadera entrega total. Mire, hermano, Pablo está diciendo que los ama. ¿Cómo los amo? Este es un amor ardiente, algo que es profundo. A todos vosotros, dice, a todos vosotros, no hay excepción de persona. No hay que a algunos le cae bien y a algunos que no le cae bien. En la iglesia todos los amaban. Muchas veces nosotros cometemos ese error. Amamos a algunos y otros no. Dice, en amor entrañable de Jesús. Es un amor profundo, es un amor interno, es un amor que es como el de Jesús. El amor de Cristo es una relación que se da no por lo que me den o que me caiga bien, mis hermanos, sino como el amor profundo de Cristo. Es amar a mis hermanos como Cristo amó, no porque lo merezcan, sino porque imito a Cristo en su manera de amor.
imitar a Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Si queremos tener el amor de Cristo, tenemos que imitar y amar a nuestros hermanos. Filipenses 4:1 dice: así que, hermanos, mis amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Como conclusión, hermano, hemos estudiado por qué Pablo se gozaba en orar por los hermanos de Filipo. ¿Qué vimos? Vimos que por su comunión en el Evangelio, ellos tenían el mismo pensamiento, tenían el mismo objetivo en el Evangelio. Estaban dispuestos a participar de sus bienes, darle todo. Por su dedicación desde el principio, desde que empezaron la carrera, estaban firmes, estaban luchando todos los días. Por su crecimiento espiritual, ellos estaban luchando y sabían que podían crecer, porque el que empezó la obra los podía perfeccionar. Y por el amor profundo que Pablo sentía, un amor profundo y sincero. Así que, hermanos, mi invitación, hermanos, ¿cuánta importancia le estamos dando a la perseverancia en el Evangelio? Estamos permitiendo que Él, que comenzó la obra en nosotros, la perfeccione, que el amor entrañable de Jesús se genere en nuestros corazones por cada uno de los hermanos. Estamos amando de esa manera, hermanos, nos estamos amando así, nos estamos preocupando por todo esto. Les invito a reflexionar. Si fuéramos los hermanos de Filipo, ¿cree usted que Pablo oraría por nosotros? ¿Estaría gozoso de orar por nosotros? ¿Qué nos falta para seguir el ejemplo de Filipenses? Lo que nos falta, hagámoslo, hermano, hagámoslo. Si ha detectado usted lo que le falta, si yo he detectado lo que falta, hagámoslo, hermano. Que el Señor bendiga su palabra.